El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a comenzar una miniserie que la he titulado El oído espiritual, es decir, el oído como un sentido espiritual. Miremos esto. El oído, indudablemente, es uno de nuestros sentidos, y sobre todo en las personas que tienen la dificultad de ver, ellos desarrollan mucho el oído. Pero hay otro oído que es el oído espiritual, que por eso es que muchos no avanzan. Por eso es que muchos les cuesta entender cuando Dios le pide hacer cosas extrañas. Entonces, el oído espiritual te ayuda a no cometer esos errores, porque afinas tu oído espiritual a la voz del Señor. Mire Mateo 13:12. Dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Hasta ahí uno dice, uy, amén, amén. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Escúcheme. ¿Recuerda la historia de Jesús y la higuera? Va el Señor con los discípulos y se encuentra una higuera y se acerca a la higuera para comer de su fruto, y oh sorpresa, se encuentra con que la higuera no había dado fruto, no tenía fruto. Jesús se enoja y ¿qué hace? La maldice y le dice a la higuera que no dé fruto nunca más. Ellos siguieron su camino. Los discípulos en ese momento no entendieron lo que pasó. Resulta que todo lo que el Señor hacía era para enseñarle a los discípulos, pero ellos tenían su oído espiritual tapado. Entonces no podía entender. Se fueron de camino. Cuando regresaron, pasaron por donde estaba la higuera. ¿Y cómo estaba la higuera? Seca. Entonces ahí uno de los discípulos dijo, ala Señor, no entendimos lo de la higuera. La higuera, según la Biblia, somos tú y yo. Y la Biblia dice que tú y yo debemos dar fruto a tiempo y afuera de tiempo. ¡Wow! Porque cuando él no encontró fruto en la higuera, uno de sus discípulos le dijo, Señor, no estamos en cosecha. Es decir, no estamos en tiempo para que la higuera dé fruto. Pero la Biblia dice que si tú eres cristiano, fiel y verdadero, tienes que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. Wow. Esa fue la enseñanza de la higuera. Entonces, si tú eres cristiano y no estás dando frutos de cristiano dentro de la iglesia a tiempo, o fuera de la iglesia fuera de tiempo, ¿qué vas a activar? Piénselo. ¿Qué vas a activar? ¿Qué vas a activar? Ánimo, Señor, ábreles el entendimiento. Se lo voy a volver a repetir. Si tú eres cristiano, porque aquí yo no le estoy hablando de los cristinos ni los crispetos, ni los medias tintas, estoy hablando del cristiano. Si tú eres cristiano, tienes que dar fruto a tiempo en la iglesia y afuera de tiempo. ¿Qué es afuera de tiempo?
fuera de la iglesia. Es decir, que debemos ser los mismos, aquí y allá, siempre. ¿Y qué dice el texto? El que tiene, ¿qué tiene? Oído espiritual ejercitado. Eso es lo que está hablando el texto. El que tiene, ¿qué tiene? Oído espiritual ejercitado, se le dará y tendrá más que entendimiento y revelación. Entonces, cuando tú tienes el oído espiritual entrenado, ¿sabes qué no debes hacer? Pastor, pero es que me gusta. Esfuércese. Pastor, pero ¿cómo hago? Pastor, pero es una lucha. Y cuando dice el que no tiene, entonces no tiene ¿qué? Oído espiritual ejercitado. No lo tiene. Entonces, el que no tiene oído espiritual ejercitado, aún lo que tiene, que es el oído natural, le será quitado. Por eso tú le hablas y no entiende. Tú le explicas y no entiende. Tú le abres la Biblia y no entiende. ¿Sí ves? Porque ahora tiene el oído natural quitado. Pero en cambio, cuando usted ve a alguien que tiene el oído espiritual ejercitado, usted le habla de la palabra de Dios, así sea medio versículo, wow, se le abre el entendimiento y dice, wow, ahora sí lo entiendo. Entonces aquí el texto está hablando de dos oídos. Uno es importante, el que es el natural, pero el otro es necesario, que es el espiritual. Se lo voy a repetir. Un oído es importante, el natural, pero el oído espiritual es necesario. Eclesiastés 10:2. Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está ¿a dónde? A su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Me está escuchando? El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio está a su mano izquierda. El oído espiritual, ¿dónde está? Es el oído derecho, el sabio, el espiritual. Y el oído natural es el oído izquierdo, el necio, el carnal. Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores. ¿Quiénes eran los malhechores? Mire qué interesante. Con Jesús fueron crucificados los dos ladrones. Malhechor significa que hizo mal, mal hecho. Y malhechores significa plural, varias personas que hicieron mal. Entonces, cuando con Jesús fueron crucificados los dos ladrones, mostrando estos dos oídos. El de la izquierda, oído carnal, le injuriaba mucho. El ladrón de la izquierda lo insultaba, le injuriaba mucho al Señor. Pero el de la derecha, el oído espiritual, fue sabio, lo defendió y pidió misericordia al Señor. ¿Sí está viendo? Pregunto, de los dos ladrones, ¿cuál se salvó? Muy bien. Muy bien. Porque tenía el oído espiritual. Muy bien. Claro. Claro que sí. Lucas 23,
Vámonos al versículo 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién está hablando ahí? El ladrón, el de la derecha. Muy bien. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, muy bien. ¿Cuál paraíso? En el seno de Abraham. Eso ya se los enseñé. En el seno de Abraham, el segundo paraíso. El primer paraíso, ¿cuál fue? Exacto, el del huerto del Edén. El segundo paraíso, ¿cuál fue? El del seno de Abraham. ¿Dónde quedaba? En el centro de la tierra. Muy bien, en el Seol. ¿Y el tercer paraíso, cuál es? Muy bien, muy bien. Cuando el Señor muere, dice la palabra que baja al centro de la tierra, no al infierno. La Biblia no dice el infierno. Al centro de la tierra, y se lleva a los que murieron y fueron justos, que estaban en el seno de Abraham, al tercer cielo, que es el paraíso final. Muy bien. Otra pregunta: ¿por qué los que murieron antes de Jesús haciendo lo bueno no fueron directo al paraíso con el Padre, sino estaban en el seno de Abraham? Porque el Señor no había muerto todavía. Muy bien, porque se necesitaba que un cordero muriera, derramara su sangre, y por medio de él tuviéramos entrada al paraíso. Muy bien, perfecto. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces fíjese que de los dos malhechores, el que estaba en la derecha tuvo revelación, y su oído espiritual se despertó y reconoció que el que estaba ahí era el Mesías. Por eso se arrepiente y lo reconoce como el Mesías y se salva. Aquí viene una pregunta: ¿cómo se restaura el oído espiritual? Mateo 13, del 13 al 15, por favor. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, pues el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Usted ha tenido alguna vez los ojos pesados? ¿Qué pasa cuando se tienen los ojos pesados? Se cierran. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene el oído pesado? Se cierran. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Sí ve por qué hay tantos enfermos? Porque no tienen el oído espiritual. Entonces, ¿qué busca Dios por medio de las parábolas? Ya les he explicado que la Biblia es ¿qué? Parabólica. Muy bien. ¿Y qué significa que la Biblia sea parabólica? Que fue escrita por parábolas. Entonces, por eso es que Dios usa las parábolas. Pero ¿qué busca Dios por medio de las parábolas? Primero, mire esto: que oigan. Eso es lo primero que busca, que oigan. Jesús siempre decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es obvio que las personas tenemos oídos. Entonces, ¿por qué Jesús decía eso? Lo decía porque estaba hablando de nuestro oído espiritual, no de nuestro oído natural.
Decía, el que tenga oídos espirituales para oír, que oiga. En pocas palabras, estaba diciendo eso. Por medio de las parábolas, Dios quiere despertar nuestro oído, el cual nos genera un despertar de meditar y profundizar la palabra. ¿Sabe qué está pasando con algunos de ustedes? Están pidiéndome más. Les estoy enseñando una lección. Me dice, pastor, yo no quiero que termine. Sigamos. Quiero aprender más, necesito más. ¿Qué significa? Eso es un despertar del oído espiritual. En la meditación bíblica, nuestros ojos se convierten en nuestros oídos, porque lo que estamos leyendo con nuestros ojos es voz de Dios que viene a nuestros oídos. Entonces, ¿qué es lo primero? Que oigan. ¿Qué es lo segundo? Que entiendan. ¿Qué es lo tercero? Que se conviertan. ¿Y qué es lo cuarto? Sean sanados. ¿Sí ve? Pero nosotros acostumbramos a hacerlo al revés. Señor, sáname y te sigo. No. No. Señor, págame la deuda y te sigo. No. Es al contrario. Óyeme, entiéndeme, conviértate. Y luego como resultado serás sanado. Ese es el propósito de las parábolas. Pero Jesús hablaba por parábolas porque por medio de ellas Dios restauraba el oído espiritual. La parábola es una llave espiritual. Es una puerta que se abre a una dimensión espiritual que nos permite entender una revelación. Por eso detrás de cada una de ellas hay una revelación. Por eso les he dicho, la Biblia fue escrita en parábolas. ¿Por qué? Porque cada nombre, cada número, cada lugar, todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Por ejemplo, ¿qué significa el número 2 en la Biblia? Muy bien. ¿Qué significa el número 4 en la Biblia? Orden. ¿Qué significa en la Biblia indigente? ¿Sí ve? Una cosa es lo que eso significa en el mundo y otra cosa es lo que significa en la Biblia. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. ¿Qué significan las puertas en la Biblia? Maestros. ¿Cómo? Wow. Entonces, en la parábola del sembrador, esta parábola es la primera parábola dada por Jesús. Si no podemos entenderla, no vamos a poder entender el resto de las parábolas. Lo cual nos indica que esta parábola es una llave que nos abre el acceso a todo mundo espiritual que hay en las parábolas. ¡Wow! Proverbios 20:12, mire. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Cuando usted lee esto sin entendimiento va a decir, ay, pero qué redundante, ¿no? Ay, es obvio, el oído que oye, pues, ¿qué más hace el oído sin oír? Ay, la palabra así. No. El oído que oye y el ojo que ve, esto quiere decir que hay oído que no oye y hay ojo que no ve. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Sí ve? Y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Aquí vemos que no es la vista el primer sentido que el Señor quiere desarrollar en nosotros. ¿Cuál es? El oído espiritual. De los 5 sentidos,
4 están en el rostro. ¿Cuáles son? El oído, el olfato, el gusto y la vista. Y fuera del rostro hay uno. ¿Cuál? El tacto. Entonces, un bebé, cuando está en el vientre de su madre, aunque tiene 5 sentidos, el que más desarrolla en ese ambiente es el oído. El primer sentido que usted desarrolló fue el oído, mi hermano. Y ahora, cuando nació en Cristo, es el que usted tiene que desarrollar. El oído espiritual. ¡Wow! Por eso cuando salen del vientre reconocen todas las voces que oyeron cuando estaban en el vientre. Aún desde la matriz, el enemigo quiere cerrar el oído nuestro. Mire esto, Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre, lo único que oía era maldad de palabras. Algo parecido hoy en día en los hogares. Discusiones, pleitos, divisiones, gritos, groserías, ¿sí o no? Y la muchacha embarazada y el esposo y la muchacha le responde, sí, porque usted también es triple, ¿sí o no? Entonces desde el vientre, wow, desde el vientre la maldad de las palabras que oía le formaban y cerraban su oído espiritual a las palabras de bendición. Porque desde el vientre de nuestra madre, Satanás busca cerrar nuestro oído. Wow. Salmo 58, versículo 3 al 4. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, o sea, la culebra, el serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Wow. El áspid es la serpiente. Por lo tanto, la operación de la serpiente es impedir que se desarrolle el oído espiritual desde el vientre. Las serpientes no oyen, ¿sabía eso? Perciben ondas o vibraciones a través de su cuerpo. Su visión es infrarroja. Ve el calor de los cuerpos. Las serpientes, escúcheme, las serpientes no se hipnotizan por el sonido de la flauta. Eso es mentira. Ay, que vi que y salía y que no. ¿Sabe por qué es que se hipnotizan? Obsérvelo, por el movimiento de las manos de que las hipnotiza. Por el movimiento de las manos es que ellas se hipnotizan, no por la flauta. Jeremías 5:21. Está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo. Jeremías 5:21, mire, dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. El que no oye es una persona necia y sin corazón. En la misericordia de Dios es precisamente Él el que restaura nuestro oído. ¿No le ha pasado que usted ha invitado a mucha gente a la iglesia y no oyen? No oyen. ¿Sabe cuándo oyen? Cuando tienen un problema.
Ahí oyen, pero no oyen. Mire, Job 32:8. Job 32:8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace ¿qué? Wow. Entonces, ¿qué hace lo que usted pueda entender? ¿Quién lo hace? El soplo de Dios. Se entiende que el soplo de Dios es el espíritu. Porque cuando el hombre había sido hecho del barro, dice la palabra que Dios sopló sobre él y el hombre fue un ser viviente. Ahora, cuando usted entiende, es porque oye espiritualmente primero. Y el soplo de Dios permite eso. Cuando usted entiende, es porque oyó espiritualmente primero. Salmo 10:17. Mire lo que dice. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Vamos a ver cómo recibe esto. Escúcheme. La Biblia no se lee, se oye. Si a la primera no le entendió, es porque tu oído espiritual aún está cerrado. Por eso los discípulos no entendían cuando Jesús predicaba. Pregunto, ¿por qué la Biblia no se lee, se oye? ¿Por qué? Nosotros tenemos que leerla en voz alta. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra de Dios. Entonces, cuando usted la lee, su oído espiritual la está oyendo. ¿Sí ve? Ahora, Dios oye el gemir de los humildes, y el humilde es el pobre o necesitado de Dios. Mira, hay gente que tiene mucha riqueza, pero es pobre de espíritu. Lo único que tiene es dinero, pero no tiene paz. Lucas 22, del 49 al 51. Dice, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Cuál oído? El espiritual. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocó su oreja y le sanó. Iban a apresar al Señor. Judas lo entrega con un beso. ¿Cuántas monedas de plata? 30. 30 monedas de plata. En esa época era el salario de 4 meses. 30 monedas de plata. En esa época era la que costaba un esclavo. Entonces, ¿cómo vendió Judas a Jesús? Lo vendió como un esclavo. Wow. Entonces, cuando lo iban a tomar preso a Jesús, después de identificarlo por el beso de Judas, y que Jesús le dice, con un beso entregas al maestro, sale Pedroski, sale Pedro, saca la espada y ¡shin! ¿Cuántos son? 4. Y que Pedro le había dicho al Señor, yo daré mi vida por ti, Señor.
y agarró y así estaría de afilada esa espada, ¿no? Le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Y ahí hubo un milagro tan extraordinario que nadie lo vio. Le cortó la oreja. Le cayó al piso. En esa época el piso no era de pavimento, era de tierra. Entonces, ¿qué pasó con la oreja? ¿Se llenó de qué? De tierra. Y el Señor no dijo, un momento, tráigame el alcohol, tráigame el isodine, tráigame guantes, agua oxigenada y vamos a limpiarlo. No, Él es Dios. Agarró la oreja y se la puso así como estaba, llena de tierra. ¿Se le infectó? No. ¿Le quedó cicatriz? No. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué pasó con los que iban a apresar al Señor al ver ese milagro? ¿Qué tenían? Cegado el entendimiento. El oído espiritual no oía. Sus ojos espirituales no veían. Mire, hermano, donde alguno tuviera discernimiento y viera eso y digo, no, si es el Mesías, no, yo no lo llevo. Wow. Pero ¿qué pasó con Pedro? El que había dicho, Señor, yo te voy a defender. Sacó la espada, el Señor lo regañó. Se llevaron al Señor preso. Y Pedro se fue detrás. ¿Dónde está el Señor? Y lo encuentra la gente. Usted no es Pedro. Usted como que es discípulo de Jesús, ¿no? Usted, ¿y qué hizo Pedro? No. ¿Yo? Para nada. Y el Señor ya le había dicho, Pedro, cuando llegue el momento, antes de que cante el gallo, me vas a negar. ¿Cuántas veces? 3. ¿Sabes qué significa 3? La eternidad, la divinidad, la Trinidad. Entonces Pedro negó al Señor. Cuando dice 3 veces es porque negó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Impresionante. Pero bueno. ¿Y qué pasó? Lo acosaban. Sí, usted es cristiano. Sí, usted es cristiano. No, yo estoy aquí con Silvestre Dangond. Sí, usted es cristiano. No, yo estoy aquí tomando una cervecita. Usted es cristiano. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Decir vulgaridades. Entonces, cuando digo severas vulgaridades, los que estaban con él dijeron, uy, no, como que se le va a cortar la leche, papito. No, con esa lengua que va a ser seguidor de Cristo. No, déjenlo. Y dice la palabra que ahí cantó el gallo. ¿Sabía usted que no fue un gallo lo que cantó? Por eso tienes que venir más seguido a NBI. Ya, yo ya les cuento, esperen. Por eso tienes que venir más seguido. Por eso tienes que venir. ¿Sabía usted que no fue el animal, el gallo que cantó? Era la hora de cambio de guardia de los guardas tanto del templo como los romanos. Y la manera de llamar al cambio de guardia era sonar una trompeta, y a esa trompeta le llamaban el canto del gallo. Estábamos engañados, ¿verdad? Estábamos engañados. Entonces, ¿qué fue lo que sonó? La trompeta llamada el canto del gallo para el cambio de guardia. ¿Vamos bien?
La verdad no me acuerdo la hora, pero pongámosle las 12. O eran las 3 de la mañana. Bueno, no me acuerdo. 3 de la mañana. Ah, bueno. Entonces, la trompeta del gallo la sonaban a las 3 de la mañana, que era el cambio de guardia. Entonces, después de que Pedro negó al Señor, cantó el gallo. Wow. Pedro le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. Malco, el siervo del sumo sacerdote, tenía conocimiento de la ley. Y Pedro inutilizó su oído espiritual cortándolo. Pero Jesús, en su misericordia, restauró ese conocimiento sanando su oreja derecha. Aquí, lo que desea enseñarnos el Señor el día de hoy es cuanto a la misericordia. Él nos quiere enseñar que aún a aquellos que están en la ley, Él quiere y desea que oigan y entiendan su palabra. Por eso, el primer sentido espiritual de nosotros es el oído. Por eso el Señor decía constantemente: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos espirituales para oír, oiga. Este programa fue presentado por Cadena NBI.